Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para otro vídeo lleno de chismecito, actualizaciones y todo lo que nos mantiene al tanto de nuestros artistas favoritos. Hoy, como vieron en el título, vamos a hablar de un tema bastante candente, un tema que ha estado circulando por todos lados en las últimas semanas, la supuesta crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, señores, la pareja dorada de Turquía, la que parecía indestructible. ¿Realmente están en problemas? ¿Es cierto que su amor está en duda? Vamos a sumergirnos de lleno en este tema, analizar cada detalle y ver qué está pasando realmente. Para los que no los conocen, aunque sinceramente, ¿quién no? Burak Özçivit es uno de los actores más importantes y populares de Turquía, conocido por su trabajo en series como Kara Sevda, donde justamente protagonizó con Neslihan. Y hablando de Neslihan, es una actriz maravillosa, también muy querida por el público, y su química en pantalla con Burak era, bueno, explosiva. Su romance traspasó la pantalla y después de algunos años de noviazgo, se casaron en 2017 y todos creímos en los cuentos de hadas. Han sido una pareja muy estable, siempre mostrándose muy enamorados y dedicados el uno al otro, hasta ahora, aparentemente. Entonces, ¿qué es lo que ha desatado todas estas especulaciones? Bueno, como suele suceder en el mundo de los famosos, todo comenzó con un pequeño detalle que, analizado a través de la lupa de la farándula, se convirtió en un escándalo. Estamos hablando de un gesto, un comportamiento, algo aparentemente insignificante que en el ojo público ha puesto en duda la solidez de su relación. Y ese gesto, amigos, es la distancia. En las últimas semanas, los fans y los medios han notado una cierta distancia entre Burak y Neslihan. Ya no se les ve juntos con la frecuencia de antes. Antes eran inseparables en eventos, en redes sociales, incluso en sus salidas cotidianas. Ahora las fotos juntos son escasas y cuando aparecen, parece que hay cierta frialdad, cierta tensión en el ambiente. No hay la efusividad, la complicidad que solían tener. La pregunta que resuena en las mentes de muchos es, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha roto la magia que una vez los unió frente a las cámaras y en la vida real? Las redes sociales, por supuesto, han sido el campo de batalla de las especulaciones. Los seguidores de la pareja, muy atentos a cada movimiento, han analizado minuciosamente las publicaciones de ambos. ¿Por qué ya no se dedican mensajes románticos? ¿Por qué no comparten fotos juntos? ¿Por qué ya no comentan en las fotos del otro? Los emojis de corazón y las declaraciones de amor han desaparecido de sus perfiles, reemplazados por publicaciones separadas, promocionando sus proyectos individuales. Los seguidores, sintiendo la ausencia de esa conexión, han expresado su preocupación y curiosidad en los comentarios, buscando una explicación a la repentina transformación digital de la pareja. Y claro, los medios de comunicación, como siempre, han recogido todas estas señales y han empezado a difundir rumores. Portales de noticias y revistas del corazón en Turquía y en otros países se han hecho eco de las especulaciones, analizando cada detalle y alimentando la curiosidad del público. Titulares como Crisis en el paraíso y Burak Özçivit y Neslihan Atagül, se acabó el amor, han dominado los titulares, generando un debate constante entre los fans y avivando el fuego de la especulación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simplemente una tormenta en un vaso de agua, o realmente hay algo más? Bueno, aquí es donde entramos en el análisis detallado, y donde nos ponemos nuestro sombrero de detectives de la farándula. Vamos a analizar los hechos, las evidencias, y tratar de entender qué está pasando realmente. Primero hablemos de las evidencias. Como mencioné, la principal evidencia que se ha utilizado para hablar de esta crisis es la distancia física y emocional que parece existir entre ellos. No obstante, hay que tener en cuenta que Burak y Neslihan son personas muy ocupadas. Ambos tienen sus carreras, sus proyectos profesionales, y eso implica mucho tiempo, viajes y a veces separaciones. No siempre es posible estar juntos todo el tiempo, y eso no necesariamente significa que haya problemas en la relación. Burak, con su estatus de estrella de televisión, ha estado involucrado en varios proyectos, incluyendo series de televisión, películas y campañas publicitarias. Sus compromisos profesionales pueden llevarlo a diferentes ciudades e incluso países, dificultando los encuentros frecuentes con Neslihan. Neslihan, por su parte, también ha estado activa en su carrera, participando en nuevos proyectos y promocionando sus trabajos anteriores. Sus agendas individuales pueden ser extremadamente demandantes, lo que complica la posibilidad de pasar tiempo juntos.
Además, es importante recordar que a veces, los famosos prefieren mantener su vida privada. No todos están obligados a compartir cada momento de su vida en las redes sociales. Puede ser que simplemente estén más enfocados en su trabajo, o que prefieran tener un poco más de privacidad. Es su derecho y no podemos juzgar a nadie por eso. La decisión de mantener su relación alejada de los reflectores podría ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar la constante presión de los medios. Sin embargo, también hay otros factores que podrían estar influyendo en esta situación. Los medios turcos han especulado sobre posibles problemas de comunicación, sobre diferencias en sus personalidades, e incluso sobre el impacto de los rumores en su relación. La comunicación, como en cualquier relación, es fundamental. Las agendas apretadas, el estrés del trabajo y la falta de tiempo pueden afectar la capacidad de la pareja para comunicarse abierta y honestamente. Las diferencias de personalidad, aunque no son necesariamente un problema, pueden generar conflictos si no se abordan de manera adecuada. Y claro, la presión mediática, la constante atención de los paparazzi, también pueden afectar cualquier relación, por fuerte que sea. La especulación constante, los rumores y la intromisión en su vida privada pueden poner a prueba la paciencia y la estabilidad emocional de la pareja. Otro punto importante a considerar es que Burak y Neslihan son padres. Tienen un hijo, Karan, y la paternidad, la maternidad, sin duda cambian la dinámica de cualquier pareja. Es posible que estén enfocados en criar a su hijo, en darle la mejor vida posible, y eso también puede influir en la forma en que se muestran ante el público. La llegada de un hijo cambia las prioridades y las responsabilidades de la pareja. La atención y el tiempo se enfocan en el cuidado y la educación del niño, lo que puede afectar la dinámica de la relación. Los padres pueden sentirse más cansados, estresados y menos propensos a dedicar tiempo a su relación de pareja. Ahora vamos a hablar del gesto que ha desatado toda esta tormenta mediática, la actitud de Burak en algunos eventos y apariciones públicas. Algunos medios han señalado que Burak ha mostrado una actitud más distante, menos afectuosa hacia Neslihan. Han notado que ya no la abraza, que no la besa, que no le dedica tantas miradas cómplices como antes. Han visto un lenguaje corporal diferente, menos cercano, y eso ha generado muchas dudas. Los eventos públicos como alfombras rojas y premieres suelen ser una oportunidad para que las parejas de famosos demuestren su amor y afecto. La ausencia de gestos de cariño como abrazos y besos puede interpretarse como una señal de distanciamiento y frialdad. Pero, ¿es justo juzgar una relación basándonos en un gesto, en una mirada, en una pose? No. Claro que no. Todos tenemos días buenos y días malos, momentos en los que nos sentimos más introvertidos, más cansados, más distantes. Es posible que Burak simplemente haya estado pasando por un momento difícil, por estrés laboral, o por cualquier otra cosa. Y eso no significa que no ame a Neslihan, o que su matrimonio esté en crisis. La vida profesional y personal pueden generar estrés y ansiedad. Es posible que Burak, en un momento dado, haya estado abrumado por sus compromisos laborales, la presión mediática y otras responsabilidades, lo que puede afectar su estado de ánimo y su comportamiento. Además, hay que tener en cuenta que los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a gestionar sus emociones de la forma que mejor les parezca. No están obligados a mostrarse siempre perfectos, siempre enamorados. Y seamos honestos, la presión de los medios es enorme. Es posible que Burak, consciente de la atención mediática, esté tratando de ser más discreto, más cuidadoso, para evitar más rumores y especulaciones. La constante exposición a los medios puede generar ansiedad y estrés. La pareja puede sentirse observada y juzgada, lo que puede afectar su comportamiento y sus decisiones. Por otro lado, hay quienes argumentan que aunque haya problemas, no significa que su relación esté acabada. Las relaciones, como la vida misma, son un constante proceso de aprendizaje, de adaptación, de negociación. Es normal que haya altibajos, momentos de crisis, pero eso no significa que el amor se haya terminado. Al contrario, las crisis pueden fortalecer una relación, pueden ayudar a las parejas a crecer, a entenderse mejor. Las relaciones sentimentales pasan por diferentes etapas. Es normal que haya momentos de mayor cercanía y otros de distanciamiento. Las crisis pueden ser una oportunidad para fortalecer la relación, para aprender a comunicarse de manera efectiva y para crecer juntos. En resumen, la situación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un misterio, un rompecabezas con muchas piezas, y todavía no podemos llegar a una conclusión definitiva.
Hay evidencias que sugieren una posible crisis, pero también hay factores que podrían explicar la distancia, la frialdad que se percibe. Lo cierto es que solo ellos saben lo que está pasando realmente. Las especulaciones, los rumores y las conjeturas pueden ser entretenidos, pero no reflejan necesariamente la realidad. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Podemos observar, podemos analizar, podemos debatir, pero lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor. Desearles que encuentren la felicidad, que resuelvan sus problemas, y que, si su amor es verdadero, logren superar cualquier obstáculo. La vida de las celebridades está llena de desafíos y presiones. La privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos y emociones. En última instancia, la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es suya, y solo ellos pueden decidir el rumbo que tomará. Esperemos que, sea cual sea la situación, encuentren la felicidad y la paz que se merecen. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y cautivó a millones de personas, merece un final feliz. Les deseamos lo mejor y esperamos que, si hay dificultades, las superen juntos. Antes de cerrar el vídeo, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y por favor comenten. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que realmente hay una crisis? ¿O creen que es simplemente una tormenta mediática? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos, denle me gusta si les gustó, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.